Hola, buenos días, bienvenidos sean todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 3 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un cuadro vale más que 1000 palabras. Un cuadro vale más que 1000 palabras. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en 2 versiones, en Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción, primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti. Diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ahora en la Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, primeros 3 versículos del capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel. Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo, delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Es ahora el turno de una visión más. Dios ordena a su vocero que edifique una ciudad en miniatura sobre un adobe y que la rodee con instrumentos de guerra. Después le ordena que la destruya. Ezequiel declara al pueblo que lo mismo que él hizo con la ciudad en miniatura, Dios lo haría con Jerusalén. A los instrumentos de guerra colocados alrededor de ella representaban el sitio que los enemigos le pondrían. La destrucción de Jerusalén entonces se muestra gráficamente. El profeta toma parte en la escena, colocándose frente a la ciudad, pero separado por una plancha de hierro para revelar la protección divina prometida. El pueblo era rebelde y debido a ello muchas veces el Señor quiso destruirlo. Sin embargo, cumplirá la promesa que hizo a su siervo. En estos capítulos 4 y 5 veremos 4 señales del juicio venidero sobre Israel. Pero en estos primeros 3 versículos del capítulo 4 vemos un modelo en arcilla del sitio que se estaría ejecutando. En la antigüedad, el adobe era el libro del cercano oriente. Los asirios y los babilonios escribían los contratos privados, los registros y los anales históricos en tablillas de adobe fresco y después las horneaban con el fin de hacerlas duraderas. Los arqueólogos han descubierto bibliotecas completas de este material. Los empeños artísticos de Ezequiel resultaron en una tablilla de adobe en la que aparecía dibujada la ciudad de Jerusalén, así como una maqueta de las obras de sitio, en la que tal vez se representaban torres móviles desde las que los arqueros podían disparar sobre las murallas, una rampa, los campamentos de los soldados enemigos y los arietes dispuestos alrededor del modelo en adobe de la ciudad. Esa era representación de la ciudad cercada y quedó como un recordatorio visual casi permanente de las amenazas de Dios. Además, era la pieza central y el punto de referencia de los demás actos simbólicos del profeta. En el caso particular de esta parábola actuada, Ezequiel debía interpretar el papel de Dios, debía volver su rostro contra la ciudad para que se diera cuenta de que no solo el ejército babilonio la estaba sitiando,
sino que Dios mismo también. La plancha de hierro que estaba colocada a manera de muro entre Ezequiel, Dios y la ciudad, probablemente representaba los pecados que los habían separado de su Dios, y la resultante decisión inmutable de Dios de llevar a cabo el castigo que la ciudad merecía. Por lo tanto, esta parábola escenificada era algo más que un simple anuncio de que Jerusalén iba a ser sitiada pronto. Además, era una declaración de que esa tragedia no era solo el resultado de la actividad política y militar de los hombres. No, era el juicio de Dios. Jehová iba a sitiar la ciudad porque se había rebelado contra él. La parábola debió hacer que los desterrados se preguntaran, ¿por qué dirigirá Dios de esta forma su ira contra la ciudad? Esa pregunta le daría a Ezequiel la oportunidad de recordarle sus rebeliones contra el Señor. Cada vez que nuestra fe se ve acusada por la incredulidad que nos rodea, o cuando nuestra decisión de llevar una vida piadosa se ve hostigada por la impiedad que prevalece en el mundo, reaccionamos automáticamente diciendo, Dios mío, ¿por qué permites que me sucedan a mí estas cosas? El Señor permite que se presenten esos asedios en nuestra vida para nuestro bien. En esas ocasiones sería bueno pedirle a Dios que nos dé entendimiento y así ver bien que el Señor lo que el Señor tenía en mente para nosotros al permitir que esos asedios lleguen a nuestra vida. Con frecuencia, lo único que se nos permite sobrellevar una situación difícil es reconocer la presencia de Dios que dirige nuestra vida. La otra alternativa es pensar que todo es arbitrario, consecuencia de alguna fuerza ciega o del capricho de los pecaminosos seres humanos que nos rodean. Esa disposición mental puede llevar a la desesperación y a la idea evidente en todo lo que nos rodea de que todo carece de significado. Aquí vemos que aunque Ezequiel estaba confinado en casa, de todos modos el Señor esperaba que entregara su mensaje de juicio. Para despertar el interés, Ezequiel usó objetos y acciones, posiblemente en su mismo patio o en la entrada de su casa, las cuales eran señales del sitio inminente contra Jerusalén. Viene el primer elemento que vemos en esta porción es la señal del adobe. Una tablilla de adobe. En una tablilla, de adobe, Ezequiel diseñó un plano de la ciudad de Jerusalén. Esta tablilla, levená, puede referirse a la arcilla suave que usaban los babilonios como cuaderno para escribir, o bien un ladrillo grande cocido al sol, que era el elemento principal de la construcción en Babilonia. Parece mejor considerar esta palabra en un sentido más común de ladrillo. La forma de Jerusalén era única, así que el esquema del profeta sería reconocido de inmediato. Son reconocibles cada elemento de Jerusalén. Incluso hoy en día existe una maqueta en Jerusalén de la ciudad y es reconocible en todos sus elementos. Después, Dios dijo a Ezequiel que usando el mismo ladrillo pusiera contra ella sitio. Debido a que Jerusalén era una ciudad bien fortificada, Babilonia tardaría varios meses en capturarla. El objeto del sitio era matar de hambre a los enemigos y acabarlos impidiendo la entrada de comida, pertrechos y armamentos. Para emular el ataque sobre la ciudad, tal vez Ezequiel usó pequeños modelos a escala hechos de madera o montículos de tierra para representar el ejército babilonio que cercaba la ciudad y la ponía en sitio. Primeramente erigió una fortaleza, Dayek, torres de asalto, contra su ciudad, que eran torres o paredes hechas de tierra que se levantaron alrededor de Jerusalén. Con ellas se protegía el ejército ofensor de las flechas que lanzaban desde los muros y le proporcionaba un lugar alto desde el cual ellos podían a su vez lanzar flechas sobre los muros de la ciudad. El profeta también debía construir un baluarte, una rampa, en la ciudad de ladrillo, la cual proporcionaba una inclinación relativamente cómoda por la que podrían subirse las torres de asalto y los arietes. Asimismo, esa rampa permitiría a los atacantes
elevarse sobre las grandes rocas y piedras de los cimientos de la ciudad, de tal modo que las piedras superiores, que eran más pequeñas y vulnerables, pudieran ser alcanzadas por los arietes. Para evitar que llegaran refuerzos y provisiones y que escaparan los sobrevivientes, un ejército ofensor regularmente ponía su campamento alrededor de la ciudad sitiada. Ezequiel hizo lo mismo con su modelo a escala. Posteriormente, el ejército de Nabucodonosor rodeó a Jerusalén durante el sitio y no permitió que llegara a la ciudad ninguna forma de ayuda o posibilidad de escapatoria. Una vez que todo estuvo en su lugar, fueron traídos los arietes para empezar el asalto final. Su continuo golpeteo gradualmente fue debilitando los muros de la ciudad. A medida que el sitio de Nabucodonosor ponía su cerco alrededor de Jerusalén, el pueblo clamaría a Dios pidiendo su ayuda. El profeta describió la futilidad o la inutilidad de los llantos del pueblo, poniendo una plancha de hierro a manera de muro de hierro entre él y la ciudad. Esa plancha de hierro, el Mahabat, probablemente se refiere a la placa de hierro o sartén que usaban los israelitas para cocinar pan o pasteles. Algunos estudiosos creen que puso la plancha de hierro para representar la severidad o la naturaleza implacable del sitio, pero la vívida descripción de este hace que tal sugerencia sea innecesaria. Más bien, la plancha representa una barrera infranqueable entre Dios y Jerusalén debido a su pecado. A medida que progresaba el sitio, los pobladores clamarían pidiendo su liberación, pero Dios no respondería a sus clamores. Ezequiel tomó el adobe, diseñó la ciudad, representó el sitio sobre este, y el sitio comenzó unos 4 años después de esta profecía. La tableta de arcilla que utilizó sería un ladrillo de aproximadamente 95 centímetros cuadrados y 12 centímetros de espesor. Así eran de ese tamaño eran los que se empleaban en los muros de Babilonia y muchos de ellos se pueden ver hoy aún en el Museo Británico. Se acostumbraba a escribir entonces sobre esas tabletas. Como arcilla blanda, Ezequiel debía moldear cada elemento, el campamento, los arietes y todo esto. Los arietes comúnmente se colocaban en torres móviles. Desde esas torres, una ciudad sitiada podía ser observada y atacados con flechas. El principio de la arieta era el mismo que el que todavía se usa para voltear las paredes de los edificios que se derriban. De la torre pendía una gran viga que los hombres hacían oscilar, levantándola y lanzándola contra las murallas de la ciudad. Jerusalén estaba edificada con piedras sobre un fundamento de roca. Así que todos los elementos que Dios manda a representar al profeta nos muestra que este asedio, iba sobre la ciudad de Jerusalén. Son 4 acciones simbólicas, como hemos dicho, que veremos del capítulo 4 y del capítulo 5. El primero es la destrucción de Jerusalén y Judá. Este grupo de profecías fue pronunciado en el año 592 a.C. y se relaciona con la destrucción de Jerusalén y de Judá por las fuerzas caldeas. Sobre el ladrillo está plasmado este asedio, pero sobre todo en esta forma de asedio vemos que Jerusalén era única. Y el esquema del profeta era tan detallado, que incluso se podían ver dónde habían quedado establecidos los campamentos. Esta figura simboliza definitivamente el sitio de la ciudad por los ejércitos de Nabucodonosor el caldeo. El profeta tenía que escribir sobre este adobe. Tendría que desarrollar todos los elementos del asedio. Y esta imagen es la que nos presenta a nosotros que este cuadro vale más que 1000 palabras. La gente podría ver gráficamente lo que sucedería sobre Israel. ¿Cuál era el trabajo que venía sobre Ezequiel? Era una congregación difícil.
Era una nación que había desechado a Dios. La gente escuchaba ahora a Ezequiel, pero no le creía. Estaban convencidos de que Jerusalén no podía caer ante un ejército enemigo. Tanta era su arrogancia que hasta ese instante, aún en la cautividad, iba con ellos. Además, Ezequiel tenía la necesidad de impactar en la mente de la congregación. La gente se acuerda muy poco de lo que oye, pero se acuerda más de lo que ve, saborea o siente. Y por eso a Ezequiel se le da este mandato de una ayuda gráfica visual. El profeta hace la maqueta, mostró que un ejército podía atacarla, y este mensaje la gente no lo olvidaría fácilmente. Sabían que Dios les había hablado. Por mucho tiempo la gente acudió al radio y no prestaba atención, lo ponían solamente de sonido de fondo. Nosotros, como mensajeros de Dios, exponemos las verdades bíblicas y debemos variar de cuanto en cuanto el método para presentarlos y advertir a los oyentes de los resultados inevitables si no creemos a la exhortación de la palabra. Todo esto nos lleva a este primer símbolo, el asedio de Jerusalén. La primera acción simbólica que Dios usa es un dibujo de la ciudad. Dios le ordena a Ezequiel hacer este croquis de Jerusalén sobre la tablilla de barro. La representación del profeta tiene dos partes. En primer lugar, presenta una descripción del método de la conquista que usaban los babilónicos, lo que demuestra el conocimiento de los mismos que tenía el profeta. Esto lo hace a través de las siguientes frases: pon asedio. El primer paso era cortar todo tipo de aprovisionamiento de la ciudad. Construye contra ella un muro de asedio. En segundo lugar, ellos edificaban alrededor de la misma puntos de vigilancia para que no pudieran escapar ni recibir ayuda. Levanta contra ella un terraplén. Esta expresión nos describe, un tipo de rampa de tierra que tenía como propósito hacer más fácil a los atacantes el acceso a la misma. Pon contra ella campamentos, distribuían campamentos militares en torno a la ciudad para poder atacarla por distintos lugares. Coloca arietes, se trata de una acción agresiva de los babilonios contra la ciudad por medio de la cual destruían las murallas. La segunda parte del simbolismo tiene que ver con Dios. Al colocar las tablillas en el suelo, Ezequiel tomó la posición vertical desde la cual domina la situación. La plancha de hierro separa al profeta de la ciudad, de la misma manera que el pecado separa al pueblo de Dios. Notemos que luego agrega: afirma tu rostro contra ella. Esto sugiere la resolución tomada por Dios contra esta ciudad. De esta manera está mostrando que aunque eran los babilonios quienes sitiaban la ciudad, era Dios mismo quien estaba detrás de estas acciones. Todo empieza a agregar elementos. Ezequiel toma el adobe, diseña la ciudad, presenta el sitio. Y esta primera demostración simbólica, sin expresar nada, describe el éxito y seguridad del sitio venidero de Jerusalén por Babilonia. Aún no ha expresado palabra Ezequiel, pero ya está transmitiendo lo que ha recibido de Dios. Toma esta tableta de barro, un mapa o una línea del horizonte de Jerusalén se podría grabar en este barro blando. Mensajes como estos eran llamados hechos en parábolas. Hoy sería como teatro popular o en la calle. Más numerosas que las actividades semejantes de Isaías o de Jeremías, las acciones simbólicas de Ezequiel demostraban vívidamente el mensaje de Dios a un pueblo que no escuchaba. Esa era ahora la dedicación que pedía y demandaba Dios de Ezequiel. La ciudad de Jerusalén estaría sobre sitio, lo que significaba que los babilonios rodearían la ciudad
y bloquearían todo suministro. El propósito era debilitarlos de hambre y obligarlos a someterse. Mediante esta ilustración simbólica, Ezequiel pudo recibir la orden de hacer lo que otros profetas de las naciones tenían que hacer. O sea, los profetas alquilados de las naciones pagadas debieron usar ilustraciones, así como instrumentos para invocar a los dioses, para que causaran el deceso descrito gráficamente. En el caso de Ezequiel, la ilustración fue el opuesto de lo que el pueblo quería. Mientras estaban en cautiverio, las peores noticias que recibieron fueron que la ciudad santa había sido destruida. En este caso, la ilustración mostró al pueblo la horrible verdad de lo que Dios ya había ordenado mediante su soberanía. El elemento más significativo es esta plancha de hierro o cacerola, que era un utensilio que Ezequiel poseía como sacerdote. Era para batir el grano de las ofrendas de cereales que estaban indicadas en Levítico. Aquí su propósito era representar un muro entre Ezequiel y la ciudad. Los primeros 3 versículos del capítulo demuestran la forma clara a la casa de Israel, el sitio inevitable y sin escape que vendría contra la ciudad santa. Otros elementos es esta tablilla de la que ya hemos hablado, que era el elemento con el que estaba construido Mesopotamia, y también el elemento que Mesopotamia usaba para escribir. La escritura cuneiforme es la que se utilizaba en Mesopotamia. Alrededor de esta tablilla están todos los elementos que Dios le pidió que estableciera y que dibujara ahí. Además, Ezequiel dramatiza el sitio y la caída de Jerusalén que habrían de venir antes de que realmente sucedieran. Dios dio a Ezequiel instrucciones específicas de lo que tenía que decir y la forma en lo que lo debía decir. Cada detalle tenía un significado especial. Nosotros a menudo ignoramos o pasamos por alto los detalles más pequeños de la palabra de Dios, pensando que probablemente no tienen importancia para Dios. Al igual que Ezequiel, debemos querer obedecer a Dios por completo, incluso en los más pequeños detalles. Esta ilustración nos lleva ahora a que Ezequiel es obediente, construye lo que Dios le pide para representar a Jerusalén. Así que no está claro qué tipo de arcilla utilizó Ezequiel. Había varios tipos de arcilla y ladrillo, o ladrillo de arcilla. Hay algún tipo que se usaba para la correspondencia, otro para documentos oficiales y otros para construcción. No se nos dice qué tipo de ladrillo usó Ezequiel, pero en cualquier caso construyó un modelo del asedio de Jerusalén con obras de asedio enemigas, la rampa de tierra, los campamentos de soldados, los arietes. Igual que un niño pequeño usa soldados de juguete y modelos de tanques y edificios para jugar a la guerra, Ezequiel montó la escena de lo que vendría sobre Jerusalén, que era una profecía de parte de Dios. Si nosotros pensamos que el ladrillo representaba a Jerusalén y Ezequiel construyó otros modelos que construyó y colocó alrededor, el contorno de Jerusalén se habría visto desde ya asediado y desde ya la nación de Israel habría visto que Jerusalén iba a caer inevitablemente. El último elemento es dramático, esta plancha de hierro, esta plancha que separa el modelo de la ciudad y su persona. Esto era una señal para el pueblo de Israel de lo que Dios haría a la verdadera Jerusalén. El significado de la plancha de hierro es discutible, aunque
pudiera haberse tratado de cualquier elemento, como esta sartén que hemos dicho que utilizaban para mezclar las ofrendas de cereales. Puede haber significado que el ejército babilónico hizo imposible escapar de la ciudad. Puede haberse tratado de la hostilidad decidida de Dios contra Jerusalén, la barrera de pecado que los judíos se habían levantado entre ellos y Dios, o la protección de Ezequiel mientras representaba este drama. Pero lo más seguro es que esta barrera representaba la barrera que existía entre el pueblo y Dios, a quien Ezequiel representaba. Esta barrera, esta plancha, era el pecado que se había erigido sobre los corazones y las mentes del pueblo de Israel, y que ahora era imposible que sus oraciones pudieran penetrar esta barrera. Ezequiel construyó esta escena sin hablar a su audiencia ni explicar lo que estaba haciendo. Probablemente lo hace fuera de su casa. Pensemos cómo cruzaría la gente delante de su casa y vería al profeta haciendo esta maqueta. ¿Cuáles serían los primeros pensamientos? ¿Qué provocaría esta imagen? El propósito de Dios en este acto profético no se limitaba a dejar que Ezequiel y sus compatriotas estuvieran en el futuro. Más importante era su necesidad de ver que Dios no iba a dejar que los pecados de la ciudad que él había erigido quedaran impunes. Dios llevaría juicio y castigo sobre aquellos que habían sido infieles, sobre aquellos que lo habían desechado, con aquellos que habían hecho oídos sordos, que habían cerrado sus ojos y que habían vuelto su rostro. Ahora él mismo volvería su rostro sobre aquella nación que lo había desechado. Es el primer juicio de Ezequiel sobre la nación, sobre Jerusalén misma. Y esto lo hizo sin pronunciar palabra. Aún no pronuncia palabra, pero el juicio que Dios le había dado ya se estaba por ejecutar y Dios ya lo había decretado. Así que era imposible que aquel castigo no viniera sobre aquellos que habían sido rebeldes. Cuidemos nosotros de no ser rebeldes, cuidemos nosotros de no caer en desobediencia, porque Dios también puede traernos disciplina a los que ya hemos creído en su palabra, pero traerá juicio sobre aquellos que desechen sus palabras. Así que estemos orando y estemos compartiendo de la palabra para que aquellos que están fuera de las promesas de Dios puedan alcanzar no solamente las promesas, sino el don perfecto de la salvación en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros sigamos predicando incansablemente. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites empezar actividades, Señor, que nos permites estar a tu lado y darte las gracias por todo lo que haces, Señor. Darte la honra solamente a ti, que eres el merecedor de toda alabanza. Padre bendito, permite que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor, a lo que nos transmites, a cada elemento, Señor, que nos permites recibir en nuestra vida, Señor, y cada bondad que recibimos de tu mano. Permite, Señor, que seamos sensibles, permite que tengamos discernimiento para poder comprender todas las cosas que tú nos transmites a través de tu palabra, a través de las circunstancias de otros hermanos, de la oración, Señor, para siempre, siempre ser obedientes, sencillos y humildes. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.